buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, buenas tardes. Yo te escucho perfecto. Bueno, mi nombre es Lorena Sotelo, estoy a cargo del oficio de Android. En la idea de hoy, la clase de hoy es tratar la unidad número 3, que es Introducción a la Programación. Toda la videoconferencia del miércoles se van a tratar las otras unidades, la 4 y la 5, y así sucesivamente. O sea, todas las clases vamos a ver una unidad distinta. La idea de hoy es ver la unidad 3. Claro, espero que la presentación les sea útil y que se pueda comprender mejor la unidad. Esta unidad, como se pudo ver en el manual, es introducción a la programación, o sea que es algo básico, digamos, para aquellos que puedan llegar a estar estudiando alguna carrera de informática o de sistemas, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, yo te escucho perfecto. Sí. Muy bien, buenísimo. Me voy a correr de a rato porque estoy para pasar la presentación. Ok. Bueno, en la primera diapositiva, como podemos ver, empieza con una introducción donde explican las definiciones de programa, de instrucción, de método y de algoritmo. Que, el programa va a ser un conjunto de instrucciones que ordenadamente le indican a la computadora qué debe realizar. El programa puede utilizarse o desarrollarse en cualquier lenguaje de programación y una instrucción es una sentencia, también se la llama, y es la orden que le da a la computadora. Entonces, por eso un programa está compuesto por instrucciones. Después, el método es la forma en la que uno pretende resolver el problema. Hay muchas formas, ¿sí?, de resolver un problema, no hay una única forma. Entonces, lo que hace el programa es utilizar el método que uno desarrolla, digamos, o piensa para resolver el problema. Y el algoritmo es la secuencia de pasos que uno indica para resolver el problema. O sea, el algoritmo es utilizado por el método. Y bueno, hasta acá estamos viendo cada uno de esos conceptos para que quede más claro, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Hola. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Ah, buenísimo. Bueno, ahora sí, para poder comprender estos conceptos que vimos recién... Yo trabajo acá, no te molesta. No, está bien. Para poder comprender esos conceptos que vimos, vamos a resolver el problema que tenemos ahí, que dice realizar el algoritmo para trasladarse de un destino A hasta un destino B utilizando como medio de transporte el tren. Entonces, para poder realizar estos pasos, si seguimos en la diapositiva siguiente, vamos a poder ver los pasos que se utilizan para poder trasladarse, como dije, del destino A al destino B, utilizando el tren. Entonces, el primer paso es llegar a la estación de tren del destino A, de donde yo me quiero trasladar. El segundo paso, ¿cuál va a ser? Va a ser sacar el boleto correspondiente para poder trasladarme y llegar al destino B. El tercer paso, hay que esperar a que llegue el medio de transporte, que en este caso es el tren. Y una vez que llega el tren, en el paso 4, vamos a ascender al tren para poder trasladarnos. Y como último paso, una vez que ya estamos en el tren, cuando lleguemos a la estación de destino, lo que vamos a hacer es descender del tren. Entonces, como podemos ver, se enumeran todos los pasos necesarios para poder trasladarnos desde un destino A hasta un destino B. Es decir, se resuelve el problema. ¿Cuál es el problema? Trasladarme. Se resuelve indicando un número de pasos. Pero este número de pasos no tiene que permitir ambigüedades. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que ser conciso. No tiene que permitir que tenga alternativas. Es decir, yo tengo que indicar un paso
detrás del otro donde se pueda llegar a resolver el problema. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, correcto. Yo te escucho Bueno. bien. Bien, buenísimo. Como en la unidad 3 también se muestran las distintas formas que tenemos para escribir los algoritmos. Se utilizan dos formas de escribir los algoritmos. Por medio de pseudocódigo, como podemos ver ahí en las imágenes, y por medio de una representación gráfica. Que la representación gráfica hay muchísimas que hoy en día se utilizan, por ejemplo acá en la Universidad de La Matanza para explicar programación básica. Uno en la carrera de Tecnicatura Web utilizamos el diagrama de Nazi. Hay muchas formas de representar un algoritmo. Fíjense que el pseudocódigo es muy parecido a nuestro lenguaje. Fíjense que dice inicio y fin. ¿Qué quiere decir? Que todos los pasos que se indiquen entre ese inicio y ese fin se van a ir ejecutando uno por uno, ¿sí? Y no hace falta, digamos, tener demasiada comprensión de cómo escribirlo, ¿sí? En el primer bloque está la declaración de variables. Se declaran variables, esto ahora lo vamos a ir viendo, no se preocupen. Se declaran dos variables de tipo entero, base y altura. Y luego se pide que se ingrese la base. Dice imprimir, ingrese la base. Se lee la base, luego se pide que ingrese la altura. Se lee la altura y por último se obtiene el área del triángulo. Este pseudocódigo es muy parecido a lo que actualmente estamos acostumbrados a escribir, a utilizar, digamos. Es de fácil, digamos, comprensión. En cambio, el diagrama uno tiene que aprenderse de qué manera se debe, por ejemplo, marcar el inicio de un algoritmo. Como podemos ver, que se utiliza una figura tanto para el inicio como para el fin. Ahora, para el bloque de declaración de variables, si se fijan, es como un rectángulo. Luego, para el ingreso de la base, para el ingreso de la base, si nos fijamos, hay otra figura. Entonces, para cada paso que uno quiere indicar en el algoritmo por medio de un diagrama, tiene que aprenderse cuál es la representación gráfica que debe utilizar, ¿sí? Entonces, ¿hasta acá vamos bien? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? Sí, te escuchamos bien. Yo te escucho bien. Bueno. Marcos Paz, ¿nos escuchas? Sí, ahora sí. Ahí estamos. Ok, perfecto. Bueno, seguimos entonces. Seguimos. Bueno, ahora, una vez que vimos cómo escribir un algoritmo, que se puede escribir por medio de pseudocódigo, por medio de un diagrama, nosotros en el trabajo práctico número 3 solicitamos que se entregue por medio de pseudocódigo. Con respecto a las variables, las variables se pueden pensar como que es una caja en la cual se almacena, ¿sí?, un valor donde uno tiene que indicarle qué tipo de valor, ¿sí?, necesita almacenar o guardar en esa caja. Por eso los tipos básicos que se conocen en esta unidad son enteros, reales y carácter. Entero es cuando se necesita utilizar algún valor con decimales, y carácter para identificar que es una letra. ¿Qué más? Acá. Las variables, tanto en un algoritmo, se deben declarar al comienzo del programa. ¿De qué manera se deben declarar? Como lo vemos ahí en la diapositiva, declaración de variables.
entero, num1, num2, tenemos ahí como ejemplo, real, val1, val2. Fíjense que yo puedo declarar varias variables del mismo tipo. ¿De qué manera? Separándolas por coma. Y carácter 1 y carácter 2. Esos son a modo de ejemplos. De esa manera uno va a declarar las variables que va a utilizar en el algoritmo. Ahora, ahí se los remarqué en verde para que tengan esto presente. Al momento de declarar una variable, la variable está vacía. Es decir, esa caja que habíamos dicho anteriormente, que uno dice acá voy a guardar algo que es una variable, esa caja está vacía, no tiene nada. Entonces, a las variables hay que asignarles datos, porque si uno no le asigna datos, va a estar utilizando variables que no tienen nada. ¿Y de qué manera se les asignan valores a la variable? Lo vemos más abajo, fíjense, num1 es igual a 32 y dice val1 es igual a 4,8 y carac1 es igual a h. Es decir, además tienen que tener mucho cuidado cuando declaran las variables a qué tipo de datos va a almacenar. Porque, por ejemplo, num1 es de tipo entero, pero yo no le podría estar asignando una A, una B, una C. Sí podría asignarle, por ejemplo, el 4,8, pero al ser número real, porque tiene decimal, y la variable num1, como es de tipo entero, ¿sí?, me va a guardar solamente la parte entera. Esto tienen que tener mucho cuidado al momento de declarar las variables, al momento de asignarles los valores y al momento de utilizarlas. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna duda? Aquí perfecto. Yo te escucho Buenísimo. bien, Marco. Marcos Paz, ¿alguna duda? No, vamos bien. Vamos bien, buenísimo. Seguimos. Ahora, una vez que ya vimos cómo se declaran las variables, vamos a ver otros elementos que hay que tener en cuenta para la descripción de algoritmos. Cuando vimos el ejemplo de cómo escribir algoritmos, habíamos visto la parte de pseudocódigo y de diagrama en las diapositivas anteriores. Bueno, ¿se acuerdan que para indicar que era un algoritmo utilizábamos el inicio y el fin? ¿Sí? Eso es muy importante, ¿sí?, porque uno debe indicar dónde comienza el algoritmo y dónde termina, para saber dónde se va a resolver el problema, ¿sí? Fíjense que acá dice inicio, fin, y en el medio de inicio y fin dice aquí va el algoritmo en cuestión, es decir, el modo en el que ustedes van a resolver el problema. Y luego, otro elemento que ustedes pueden utilizar en los algoritmos son los comentarios. ¿Para qué son los comentarios? Son muy útiles porque cuando uno tiene un algoritmo que es demasiado extenso, puede ir comentando qué es lo que está realizando en cada uno en cada paso, en cada bloque del algoritmo que está desarrollando. Se utiliza, fíjense, es como la barra de división. Si utilizo doble barra de división, esto me va a comentar una línea. Pero después, si utilizo la barra de división o el asterisco como de multiplicar, lo que me va a permitir es comentar varias líneas del algoritmo. Este último que vimos para comentar varias líneas del algoritmo se utiliza cuando a veces decimos este bloque, esta partecita no quiero que se utilice más en el algoritmo porque lo voy a resolver de otra manera, pero no lo quiero borrar, no quiero borrarlo. Entonces para eso se utiliza esa simbología, digamos, la barra de división y el asterisco. Se pone al principio y al fin de todas las líneas, de todos los pasos del algoritmo que yo quiero que no se realice más. ¿Bien? Bueno, de lo que vimos hasta ahora, acá tenemos un ejemplo. Marcamos el comienzo del algoritmo y el fin por medio de las dos palabras inicio-fin.
Luego tenemos el bloque de variables, donde en este bloque de variables estamos definiendo 3 tipos de variables. Esas variables son enteras, es decir, van a almacenar un valor entero, y luego se pide el ingreso de valores para poder asignarle datos a las variables, ¿sí? Entonces, imprimir, ingrese un valor, leer el valor. Esto tenemos que imaginarlo como que estamos frente a la computadora y nos aparece el mensaje, ingrese un valor. Ustedes por teclado ingresarían un valor, después dice otro cartel que les dice, ingrese otro valor, uno ingresa el valor que desee, y automáticamente cuando ustedes ingresan imaginariamente el valor, se va a almacenar en la variable que corresponda. Hasta ahora tenemos un valor ingresado en valor 1 y otro valor ingresado en la variable val2. Luego se hace la suma. Se hace valor 1 más valor 2. Pero ¿qué pasa? El resultado de esa suma se va a guardar en la variable suma, que yo la declaré anteriormente. Yo necesito guardar ese resultado en algún lugar, porque si no, no tendría manera de mostrar ese valor. No quedaría almacenado en ningún lado. Entonces, realizo la operación de suma y a su vez la asigno a la variable suma. Y luego la imprimo. Utilizando la sentencia imprimir, la suma es suma. De esta manera estoy declarando variables, asignándole valores a las variables por medio de el paso leer valor 1 o valor 2. Luego estoy realizando la suma. El resultado de esa suma lo almaceno en la variable suma. Y por último lo muestro. Y ahí termina el algoritmo. Y fíjense que para que se pueda comprender mejor, lo que hice fue agregarles los comentarios en los pasos. Comienza el algoritmo, declaración de variables, se ingresa el valor, se ingresa el otro valor, se realiza la suma, se imprime el resultado, fin del algoritmo. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, aquí bien. ¿Sí? ¿Marcos Paz? ¿Sí? Bien. Seguimos. Acá viene algo un poquitito más complicado ya, pero no se asusten. Lo vamos a tratar de explicar de la mejor manera. Igual, para todos los temas, me pareció importante ponerles el ejemplo de cómo se utilizan. Bueno, las estructuras de control se utilizan para poder indicar un orden a los pasos que uno debe realizar, digamos, el algoritmo debe realizar para poder resolver el problema. Entonces, en el ejemplo que tienen ustedes en el manual, que se los coloqué acá en la diapositiva porque me parece bastante comprensible, dice, suponga que acaba de mostrar un mensaje en la pantalla que pregunte al usuario, ¿desea seguir adelante? Es decir, acá uno tiene que prestar atención porque tiene que evaluar qué es lo que quiere hacer el usuario. Entonces, acá aparecen lo que son las estructuras de control selectivas y repetitivas que vemos más abajo. Las estructuras de control son de 3 tipos: secuenciales, selectivas y repetitivas. Las secuenciales son las que venimos utilizando hasta ahora. En todos los ejemplos que vimos hasta ahora son las secuenciales. Secuencial, ¿por qué? Porque se tiene que ejecutar un paso luego del otro. ¿Sí? Es decir, acá no hay ambigüedades. ¿Sí? Es un paso detrás del otro. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? Sí, sí. Ahora, bien, en cuanto a las estructuras de control selectivas,
Las estructuras de control selectiva se utilizan para poder realizar toma de decisiones. ¿Qué quiere decir esto? A partir de una condición se debe evaluar si se llega a cumplir esa condición, qué pasos se deben realizar, y si no se cumple esa condición, qué pasos se deben cumplir, perdón. Entonces, por eso selectiva, dependiendo de la condición, qué pasos van a seguir, sea verdadera o falsa. Estas estructuras selectivas también las pueden encontrar en internet o en cualquier otro libro con el nombre de estructuras de decisión o estructuras alternativas. Y como estructuras de control selectivas hay de dos tipos. Están las estructuras de control selectivas simples y las dobles. En cuanto a las estructuras de control simple, fíjense, lo único que hace es evaluar la condición, y si esa condición es verdadera, es decir, si esa condición se cumple, entonces sí debe realizar una serie de pasos. ¿Y cómo lo debo escribir en pseudocódigo? Como lo vemos ahí en la diapositiva. Si condición va a ser la condición que uno quiera, que uno quiera escribir, entonces, y ahí va a realizar paso 1, paso 2, todos los pasos necesarios, y después fin del sí. Quiere decir que ahí termina el bloque de pasos que debe realizar el algoritmo en caso de que la condición sea verdadera. Ahora vamos a ver ejemplos. Luego tenemos la alternativa doble. En este caso, la alternativa doble lo que hace es evaluar si se cumple la condición y si no se cumple la condición. Entonces, ¿qué hace? Si nos fijamos ahí en el cuadrito de cómo se escribe en el pseudocódigo, dice si condición, entonces quiere decir que si la condición es verdadera, se van a cumplir una serie de pasos. Y después dice, si no, ¿qué quiere decir esto? Que si la condición que yo estoy evaluando antes no es verdadera, se deberían ejecutar otras series de pasos. De acá viene simples y dobles. Simples, recuerden, simples es porque solamente se evalúa la condición que sea verdadera. Ahora, doble quiere decir que evalúo cuando la condición es verdadera, y también tengo otra serie de pasos para cuando la condición es falsa. En la siguiente diapositiva podemos observar, y están los ejemplos correspondientes a cada una de estas alternativas que vimos. Del lado izquierdo tenemos donde se utiliza la condición, la alternativa. Entonces, comienza el algoritmo, está la declaración de variables, donde se declara una variable de tipo entero, y luego se pide que se ingrese un valor para poder almacenarlo a esa variable. ¿Y qué hace? Dice, si lo que se ingresó en la variable, es decir, val, lo que tiene val almacenado, es mayor a 10, entonces imprime un cartel que dice el número ingresado es mayor a 10. O sea, fíjense que acá está evaluando solamente si se cumple la condición para la parte verdadera. ¿Sí? Ahora, si nos vamos al ejemplo que está a la derecha, es muy similar. Fíjense que se declara una variable de tipo entero, se ingresa un valor y luego se dice, si lo que se guardó en la variable val es mayor a 10, entonces imprime el número ingresado es mayor a 10. Si no, es
es decir, si no es mayor a 10, va a imprimir un mensaje que dice el número ingresado no es mayor a 10. Bien, fíjense que acá estamos haciendo un paso, en este caso es uno solo, ¿sí? Pero se pueden hacer varios pasos para cuando se cumple la condición y se están haciendo otra serie de pasos para cuando no se cumple la condición. Entonces, de esta manera tenemos la alternativa simple y la alternativa doble por otro lado. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Alguna pregunta? Acá bien. Bien, Marcos Perfecto. Paz. ¿Estamos bien? Sí, Sí, los sí, escucho sí. muy bajito, por eso Marcos Paz, perdón que pregunte. No sé si Bueno. quieres subirle un poquito el volumen. Yo te escucho acá bien, Marcos Paz. ¿Puedes hablar un A poco, por Marcos Paz favor? yo lo escucho muy bajito. Ahí escuché un poquito más. Ahí está. Bueno, hasta acá Ok. vamos bien. ¿Sí? Sí. Aquí ¿Sí? bien. Buenísimo. Acá es donde puede aparecer un poco más de complejidad. Porque aparecen las estructuras de control repetitiva. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, estas estructuras se van a utilizar cuando una serie de pasos, es decir, un grupo de pasos, quieren que se ejecute varias veces. ¿Bien? Entonces, cuando uno necesita que un grupo de pasos se ejecute varias veces, se va a utilizar las estructuras de control repetitiva. Por ejemplo, si vamos al caso anterior, vuelvo a los ejemplos anteriores. Si yo necesito ingresar, ¿sí? Quiero que el ejemplo 1 del lado, digamos, izquierdo, donde evalúa solamente la condición simple, quiero utilizarla, pero esta condición, quiero utilizarla pero para el ingreso de 3 variables, es decir, no para uno solo como lo puedo utilizar acá. Es decir, quiero usarlo para que se ingresen 3 valores y esos 3 valores se comparen y me digan si son mayores a 10 o no. ¿Qué pasa en este caso? Yo tendría que decir, imprimir ingreso primero, en el bloque de declaración de variables, tendría que no utilizar una sola variable, tendría que utilizar 3. Y luego, ¿qué tendría que hacer? Decir, ingreso un valor y utilizo la primera variable. Hago la estructura alternativa simple, es decir, pregunto si val es mayor a 10, entonces imprime el mensaje. Después, esos pasos lo tendría que volver a repetir para que se ingrese otro valor. Y luego volver a repetir para el tercer valor que yo dije, porque habíamos dicho que quiero que esto mismo se haga, pero para 3 valores. Entonces, si esto se va a hacer para 3 valores, ¿qué pasa? Tendría que esos pasos, imprimir ingreso un valor, leer val y la verificación que hace, digamos, para ver si es mayor o no e imprimir el mensaje, lo tendría que hacer 3 veces. O sea que estaría escribiendo 3 veces, ¿sí? Esos pasos. Entonces, para eso se utilizan las estructuras de control repetitiva. Para evitar repetir esos pasos, ¿sí? De escribirlo, digamos, 3 veces para los 3 valores que yo quería ingresar, se utilizan las estructuras repetitivas. Y como podemos ver, en las estructuras repetitivas hay 3 tipos. Mientras, repetir mientras que y para. Todas las estructuras repetitivas van a constar de un bucle, ¿sí? Que eso es lo que hace que se repitan cada una, el grupo de pasos, ¿sí? Que uno necesita que se repita para no escribirlo tantas veces, está compuesta por 3 partes básicas, que es la decisión,
es decir, donde se va a evaluar la condición. El cuerpo del bucle, que en caso de que la decisión se cumpla y sea verdadera, es el grupo de pasos que se van a ir realizando. Y la salida del bucle, que es cuando la condición ya no es más verdadera, ¿sí? Con la estructura que vamos a comenzar es con la estructura de control para. Esta estructura de control se utiliza para cuando uno sabe cuántas veces se necesita repetir ese grupo de pasos. Entonces, por ejemplo, en el caso anterior que habíamos dicho de que necesito que se ingresen 3 valores y que se evalúen si es mayor a 10, en ese caso sabemos que son 3 valores, sabemos que esos pasos se tienen que repetir 3 veces. Entonces, lo que se hace es utilizar este tipo de estructura. ¿Por qué? Porque sabemos la cantidad de veces exactas que necesitamos que se repitan los pasos. ¿Cuál es la nomenclatura? Digamos, ¿cuál es en pseudocódigo la nomenclatura que se debe utilizar para la estructura para? Lo estamos viendo en la diapositiva. Dice, para contador igual a valor inicial hasta contador igual a valor final con incremento de x a ser paso 1, 2, 3, así hasta n pasos, fin de para. Ahora vamos a ver cada una de las partes esas porque así puede que no se entienda. Para y fin de para es para indicar que todos los pasos que estén dentro de ese bloque se van a repetir constantemente, ¿sí? Contador. Esa variable contador se utiliza para ir contando la cantidad de veces que se van a ir repitiendo esos pasos. Es decir, en el ejemplo anterior, si venimos siguiendo el ejemplo anterior, yo dije que quería que el algoritmo me permita leer 3 valores y que compare si es mayor a 10. Bueno, en este caso, contador va a valer 1 cuando lea la primera variable, después va a valer 2 cuando ingrese la otra variable y después va a valer 3 cuando ingrese la tercera variable. O sea, es decir, esa va a ser, el contador va a ser como nuestra condición para que se dejen de repetir el grupo de pasos que se necesiten. Valor inicial es el valor que le vamos a decir a partir de cuándo queremos que cuente la cantidad de veces que se repite, hasta contador igual valor final. El valor final en nuestro ejemplo va a ser 3, porque digo, quiero que se repitan 3 veces. Y con un incremento de 1, ¿sí? Es decir, para que me vaya contando la cantidad de veces que se va a repetir, quiero que el contador se incremente de 1 en 1. Porque por eso evalúa después el valor final, el valor inicial, perdón, y el valor final, con ese incremento de 1 en 1. Ahora vamos al ejemplo. En el siguiente ejemplo, fíjense que el algoritmo lo que hace es calcular el IVA para el IVA, que es el 21%, pero para 200 precios. Es decir, se imaginan que si esto no lo hacemos con una estructura repetitiva, tendríamos que estar escribiendo 200 veces, ingreso un valor y hacer el cálculo del IVA e imprimirlo. Otra vez, así 200 veces. Para evitar escribir tantas veces este grupo de pasos que necesitamos que se ejecute, estamos utilizando la estructura repetitiva para. Entonces, en el ejemplo, bueno, inicio y fin del algoritmo, fíjense que siempre tiene que ir eso. Tenemos la declaración de las variables, tengo la variable precio y tengo la variable precio IVA. Además tengo la variable entero cont, que va a ser mi contador. Fíjense, empieza la estructura para. Es decir, para cont
igual a 1, es decir, quiero que empiece a contar desde el 1 y hasta cuánto, hasta 200, porque 200 son los precios que yo quiero, a 200 precios es lo que yo quiero calcular el precio. Y con incremento de 1 en 1. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a pedir que se ingrese un precio. Se va a leer el precio y luego fíjense que en precio IVA está calculando el precio por 1,21, que es el 21%, ¿sí? Va a estar calculando ya el 21% sobre el precio. Y luego imprime el precio del IVA. Entonces, vuelve, ¿sí? El ciclo se va a volver a repetir y va a decir para, con, igual a 2 ahora, porque es la segunda vuelta, ¿sí? Que va a ejecutarse este grupo de pasos. Entonces, con igual a 2 va a decir en la segunda vuelta, hasta con 200, todavía seguimos igual, con incremento de 1 en 1. Entonces, cuando se va a incrementar y va a estar en 3 después. Vuelve a pedir el ingreso del precio, se lee el precio, se calcula el IVA y se muestra. Vuelve a realizarse el ciclo. Entonces, contador, dijimos que ahora va a ser el tercer valor. Entonces, hasta el 3 y todavía no llegó a los... Estamos... Hola. Ya. No, porque alguien ingresó doble vez. Ya. Sí, por eso. Bien. Ya, no hay problema. Entonces, el ciclo así se va a ir repitiendo hasta 200 veces. Y esas 200 veces va a ser siempre lo mismo. Va a pedir que se ingrese un precio, lo va a leer, le va a calcular el IVA y lo va a mostrar por pantalla. ¿Hasta acá alguna duda con respecto a esta estructura repetitiva para Marcos Paz? Berizo, ¿no? Marcos Paz. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Para qué está bien? ¿Estamos bien? Sí. Aquí bien. Allá, no sé quién más se conectó. No se ve de acá. Está chiquitita la pantalla y no veo Marcos Paz, Berizo. Sí. Y Posadas Misiones. Ah, Posadas Misiones. Buenísimo. Bien. Bueno. ¿Hasta acá vamos bien con la estructura para? Sí, yo sí. Vamos a la estructura repetitiva mientras. Bueno, acá es diferente a la estructura anterior. Diferente en el sentido en cuanto a cómo vamos a digamos, cómo vamos a manejar digamos, la cantidad de repeticiones que queremos que se realicen, ¿sí? En este caso, ¿cuántas veces se necesita repetir ese grupo de pasos? Una condición. En este tipo de estructura puede ser que no se ejecute nunca. Ahora, ¿por qué puede ser que no se ejecute nunca? Porque fíjense cómo sería en pseudocódigo la estructura. Mientras, condición, el grupo de pasos, fin del mientras. Es decir, si por primera vez se ingresa a esa estructura y la condición es falsa, todos los pasos que están dentro de ese bloque no se van a ejecutar, no se van a realizar, perdón, ¿sí? Entonces, de esta manera, la estructura esta, mientras, puede ser que no se ejecute nunca. En la siguiente diapositiva tenemos el ejemplo. Fíjense, algoritmo que permite sumar las ventas de un negocio cuando el vendedor ingresa el número 9999, indica que no hay más ventas por sumar. Es decir, lo que quiere hacer el vendedor es
ver cuánto fue lo que vendió en el día. Entonces, para eso, para saber cuál es el total, lo que hace es ingresar las ventas que fue realizando en el día, y cuando ingresa el número 9999, lo que está diciendo es, listo, calcula el total porque hasta acá yo ya no quiero sumar más nada. Entonces, en el ejemplo, inicio del algoritmo, declaración de variables, tenemos venta y suma venta. Esas variables son de tipo entero. Fíjense que acá hay una diferencia con respecto a la estructura anterior. En la estructura anterior, el ingreso del valor, ¿sí?, se pedía dentro de la estructura. En este caso, se necesita realizar un ingreso antes de comenzar la estructura, porque si no, no va a tener contra qué datos comparar. Es decir, y si yo no dice imprimir, ingrese la venta y lee la venta, y luego dice mientras venta sea distinto de 9999, si yo no hago una lectura antes, recuerden que en la declaración de las variables están vacías y es necesario asignarles un valor, porque al estar vacía, ¿sí?, no tienen ningún contenido si no se las asigna. Entonces, de esta manera, estamos, antes de utilizar la estructura mientras, haciendo el ingreso de algún valor a la variable. Por eso es necesario realizar una lectura antes. Bien, imprimir, ingrese la venta, lee la venta, es decir que ahora la variable venta va a tener algún valor, y dice mientras venta sea distinto de 9999, realiza la suma. En suma venta le va a asignar lo que tiene suma venta, que antes que tiene 0, porque no tenía nada, más venta, más el valor que se ingresó. Y luego se pide que se ingrese otra venta. Imprimir, ingrese venta, leer venta. Una vez que ingresa el precio, ¿sí?, la venta, lo que hace es repetir el ciclo y decir, ¿lo que tiene venta es distinto de 9999? Sí. Bueno, si es distinto, ingresa al grupo de pasos que se van a ejecutar y dice, suma venta, es decir, el valor que tenía anteriormente, más lo nuevo, lo que se ingresó. Y así sucesivamente va a ir estar solicitando que se ingrese la venta hasta que el usuario, digamos, o el vendedor deje de ingrese, digamos, el valor 9999. Cuando el vendedor ingresa el valor 9999, lo que está haciendo es salir de ese ciclo y imprime el total de ventas. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? Marcos Paz, ¿estamos bien? Bueno, seguimos entonces. La última estructura de control repetitiva es el hacer mientras que. Es muy parecido a la estructura que vimos anterior, el mientras. La única diferencia es, dijimos que la estructura mientras puede que no se ejecute ninguna vez porque depende de la condición que uno indique, pero esta estructura, hacer mientras que, siempre se va a ejecutar una vez. ¿Por qué siempre se va a ejecutar una vez? Porque, fijémonos, el pseudocódigo. Hacer, paso 1, paso 2, paso 3, paso n, y al final dice, mientras que, condición. Es decir, se ejecutan primero los pasos y luego realiza la condición. Luego evalúa la condición. A diferencia del mientras, si volvemos a la diapositiva anterior, fíjense que
en el ejemplo, la estructura mientras primero evalúa y luego hace los pasos. En este caso, la estructura hacer mientras que primero hace los pasos y después evalúa. La única diferencia que hay entre ambas estructuras. Bueno, acá tenemos un ejemplo que dice algoritmo que permite ingresar valores y sumarlos hasta que el usuario no desee ingresar más números. Muy parecido al ejemplo anterior. Fíjense que declaramos dos variables entero, var y suma. Además, una variable carácter que se llama res para la respuesta del usuario. Y luego dice hacer, imprimir, ingrese un valor, leer valor, realiza la suma, ¿sí? Y luego le pregunta, ¿desea ingresar otro valor? Entonces, mientras que la respuesta sea ese de sí, va a estar ejecutándose el grupo de instrucciones. Y luego, cuando responde que no, ¿sí? Va a salir de ese ciclo, no se van a ejecutar más ese grupo de pasos y va a imprimir el total. Es muy parecido al mientras. La única diferencia es que la estructura mientras puede que no se ejecute nunca porque depende de la condición. Si ya digamos, cuando comienza el ciclo, la estructura mientras, si ahí la condición ya no se cumple, directamente no va a pasar. En cambio acá, en la estructura hacer mientras que, se ejecutan los pasos y después evalúa la condición. Entonces, esa es la gran diferencia entre ambas estructuras. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, por acá no. ¿Seguimos? Marcos Paz, ¿estamos bien? Sí. Bien. Bueno, funciones. Las funciones son como, digamos, un grupo de pasos aparte del algoritmo, que este grupo de pasos sirven para que puedan ser utilizadas por otros algoritmos. Entonces, fíjense, la nomenclatura para poder escribir una función es función, nombre, dice arg1, 2, n, esos son los argumentos que va a recibir la función, los parámetros, declaración de variables y luego los pasos que se van a lo que va a realizar esa función. Y return resultado, es decir, la función puede o no devolver un resultado. Lo importante de las funciones es que cuando varios algoritmos necesitan repetir un grupo de pasos, ese grupo de pasos conviene escribirla en una función para que después luego todos esos algoritmos directamente llamen a la función y no tengan que escribir ese grupo de pasos en cada uno de los algoritmos. Ahora vamos a ver en el ejemplo. Bien, acá. ¿De qué manera se pueden llamar desde el algoritmo las funciones? Hay dos formas. Había dicho en la diapositiva anterior que la función puede devolver un resultado o no. Entonces, ¿qué pasa si la función me devuelve un resultado? En ese caso, fíjense, dice variable igual, nombre función y entre paréntesis los argumentos. En este caso, la variable tiene que ser del mismo tipo del resultado que devuelve la función. Es decir, si la función devuelve un valor entero, la variable a la que se le asigna ese resultado tiene que ser entero. Si la función devuelve un resultado real, la variable debe ser de tipo real.
Y lo mismo para un carácter. Si la función devuelve un resultado de tipo carácter, entonces la variable a la que se le va a asignar ese resultado tiene que ser de tipo carácter. Eso tienen que tener mucho cuidado. Y en caso que la variable no devuelva ningún resultado, en el algoritmo, fíjense que se la llama sin asignarle a ninguna variable, porque no devuelve ningún resultado. No se necesita asignar a ninguna variable. ¿Qué pasa? Si la variable devuelve un resultado, como en el caso que vimos anterior, variable igual, nombre función y la lista de argumentos. En ese caso, si al resultado de la función no se le asigna ninguna variable, la estoy perdiendo, no sabemos dónde se va a guardar esa variable. Entonces siempre es necesario que la función, si devuelve algún valor, sea asignado en una variable en el algoritmo para poder después utilizarla. Y acá tenemos un ejemplo. Un ejemplo de una función que va a retornar un valor. Fíjense, comienza el algoritmo, está la declaración de las variables, que son de tipo entero. Tenemos val1, val2 y suma. Luego pide que se ingresen valores. Imprimir ingresa un valor y lo guarda en val1. Imprimir ingrese otro valor y lo guarda en var2, leer var2. Pero ahora fíjense que a la variable suma se le asigna lo que devuelve la función sumar-valores. ¿Qué hace esta función? Recibe, es decir, desde el algoritmo se le envía como datos, como argumentos, que lo vimos anteriormente, o parámetros, se le tiene que enviar los datos para que pueda operar. Entonces, ¿qué datos se les envía? Val1 y val2. Y luego se muestra el resultado de la suma. Ahora, si vamos a la parte de la función, fíjense, función sumar-valores tiene las dos variables, los dos parámetros o los dos argumentos que va a recibir, se pueden encontrar con ese nombre. Se declara una variable dentro de la función porque esto es importante. La función está fuera del algoritmo. Entonces, como la función va a sumar dos variables, es necesario que esa suma se guarde en alguna variable. No puede tomar la variable que está la variable suma que está en el algoritmo. Sí o sí se necesita declarar otra variable porque va a estar dentro de esa función. Cuando esa función no cumpla con cada uno de sus pasos, esa variable deja de existir. Entonces, declaración de variable, result. Result es de tipo entero. Y dice result igual a val1 más val2. Return resultado. Es decir, la función sumar valores lo que devuelve es una suma. La suma de dos valores. ¿Qué valores? Se los estoy enviando como parámetros. Val1, val2, como argumento, como datos. Entonces, esa variable result que tiene el resultado de la suma, cuando termina la función es lo que va a devolver, es el resultado de la suma. Entonces, por eso en el algoritmo se realiza suma igual, sumar valores, val1, val2. Es decir, le estoy diciendo que la función sumar valores va a realizar el grupo de pasos que uno le indique con los datos que les envío, val1 y val2. El resultado que me da esa función lo va a asignar a la variable suma. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? No, oye, una pregunta. Cuando no retornan un valor, ¿para qué es? O sea, tú decías que lo guarda, igualmente guardaba el valor. En este caso estamos usando una función para que devuelve un valor. Sí, Las funciones sí. que retorna un valor. Las funciones que no retornan valor, lo vemos en el siguiente ejemplo, que se utilizan para
para cuando se necesite imprimir algún mensaje, ¿sí? O que realice una operación pero no necesito que me dé ningún resultado, digamos. Mayormente se utiliza para imprimir mensajes. Entonces, en este caso, en el algoritmo se realiza la suma. Si seguimos con el ejemplo anterior, se realiza la suma, val 1 y val 2, se suman en el algoritmo y si se le asigna a la variable suma, pero fíjense que después se llama a la función imprimir suma, que lo único que se le envía es un solo dato, que es el resultado que está en la variable suma, que es la operación de la suma de val 1 más val 2. Sí, correcto. Y observamos la función imprimir suma, que tiene como dato la suma, dice imprimir la suma, es un mensaje de texto. Cuando hay funciones que solamente se necesitan imprimir, digamos, mensajes, esas son funciones que, digamos, no retornan ningún valor, es solo un mensaje. Igualmente hay otros tipos de utilidades en las cuales se utilizan funciones que hacen una operación pero realmente no necesitan devolver ningún tipo de dato. Este es el ejemplo más común y el que más se utiliza cuando se necesita imprimir algún texto, algún cartel, algún mensaje. Entonces, de esta manera tenemos funciones que retornan valores y funciones que no retornan valores. ¿Hasta acá estamos bien? Sí, aquí sí. ¿Sí? Perfecto. Marcos, ¿más? Sí, estamos perfectos. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno. Sí. Acá me interesaba también mostrarle, más allá de que todo esto es lo que tiene la unidad 2, agregarles otros ejemplos es, por ejemplo, en este caso es mostrarles cómo se utiliza la estructura de decisión o alternativa simple y doble anidadas. ¿Qué quiere decir que estén anidadas? Que una estructura de decisión o de alternativa, como se pueden nombrar de distinta manera, estén una dentro de la otra. Y lo que está haciendo el siguiente ejemplo, espero que no se mareen ni se entienda, es a partir de 3 valores indicar cuál es el mayor de ellos. Entonces, el programa comienza en la declaración de variables, se declaran los 3 tipos de variables que se van a utilizar, se pide que se ingrese el valor y se lo lee, fíjense que está 3 veces, uno para cada variable, y una vez que se ingresa esos 3 valores, empieza a ver y a comparar y a averiguar, digamos, a resolver el problema de cuál de los 3 es mayor. Entonces, empieza diciendo, si val 1 es mayor a val 2, entonces, hasta acá estamos comparando y estamos diciendo, y estamos afirmando que val 1 es mayor que val 2. Lo que hace, dentro de la parte verdadera, decir, si val 1 es mayor a val 3, entonces, imprime el cartel, el valor mayor ingresado es val 1. ¿Sí? Es decir, val 1 evaluó la condición, val 1 es mayor a val 2. Entonces, ya sé que val 1 es el mayor. Lo que hace ahora es verificar, ¿sí?, que val 1 también sea mayor que val 3. Así, de esta manera, queda confirmado que el mayor valor ingresado de los 3 es val 1. Ahora, si val 1 no es mayor que val 2, lo que hace es verificar si val 2 es mayor que val 3. Si val 2 es mayor que val 3, entonces
el mayor valor ingresado es val 2. Pero ¿qué pasó acá? Acá verificó val 1, val 2. ¿Qué me faltó acá? A ver si alguien se da cuenta. En la lógica que recién hicimos. Si val 2 no es mayor a val 3, ¿quién me queda que es mayor? ¿Se entiende? Es decir, empezamos diciendo que val 1 no es mayor que val 2. Entonces, en la parte de si no, decimos que val 2 es mayor que val 3. Si eso se cumple, val 2 es el mayor. Pero ahí que me faltó poner que si val 2 no es mayor que val 3, ¿quién va a ser el mayor? Val 3. ¿Se ve? ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿O no? ¿Lo volvemos a repasar? ¿Quieren? Sí. ¿Sí? Sí, está bien, sí. ¿Lo volvemos a repasar? Sí. Dale. En la estructura alternativa, empieza. Si val 1 es mayor a val 2, quiere decir que yo estoy afirmando que val 1 es mayor a val 2. Lo que hace es verificar si val 1 es mayor que val 3. Si val 1 es mayor que val 3, entonces el mayor valor ingresado es lo que está guardado en la variable val 1. Ahora, si val 1 no es mayor que val 2, vamos por el si no, por la parte falsa. Si val 1 no es mayor que val 2. ¿Qué pasa? Tengo que ver si val 2 es mayor que val 3. Si val 2 es mayor que val 3, si eso se cumple, entonces quiere decir que el mayor valor ingresado es val 2. Pero acá hay un error porque me faltó a mí decir que si val 2 no es mayor que val 3, el mayor valor ingresado de los 3 es val 3. Ese es el error que tenía en este código, que es lo que quería que ustedes se den cuenta. Okay. Pero bueno, de esta manera ustedes pueden, si quieren, dentro de una estructura alternativa, poder agregar otra estructura alternativa. Eso es lo que quería que ustedes vean. Que se pueden anidar, ¿sí?, estructuras de decisión, simples y dobles. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Y el otro ejemplo que me interesaba también agregarles en lo que es estructuras repetitivas es cuando vimos estructuras repetitivas dijimos que la nomenclatura en pseudocódigo decía incrementar con incremento desde, y uno tenía que indicarle cuánto iba a incrementar el ciclo que se iba a ejecutar. En este caso también se puede decrementar. Acá vamos a ver dos ejemplos. Del lado izquierdo dice inicio, declaración de variables, entero cont. Y después dice para cont igual a 1 hasta cont igual a 10, con incremento de 1 a 0. Imprimir cont. Bien. Lo que está haciendo es imprimir los números del 1 al 10. ¿Por qué imprime los números del 1 al 10? Fíjense, contador empieza en 1 y dice que se imprima hasta 10. Entonces, el contador empieza en 1 hasta 10 y va realizando el incremento de 1 en 1, ¿sí? Entonces, contador empieza en 1, imprime 1. Contador pasa a 2, imprime 2. Contador pasa a 3, imprime 3. Así sucesivamente, hasta que contador llega igual a 10, lo imprime
y sale del ciclo. Entonces, lo único que se va a ver, se va a imprimir en ese caso es los valores del 1 al 10. Ahora, en el ejemplo de al lado, fíjense que es al revés. Dice, para cont igual a 10 hasta cont igual a 1. Pero dice, con decremento de 1, hacer, imprimir cont. ¿Qué es lo que va a imprimir esto? Va a imprimir los valores del 10 al 1. Es decir, antes en forma ascendente, ahora en forma descendente a partir del número 10. Fíjense, contador empieza en 10, lo imprime. El decremento es de 1 en 1, o sea que después el contador pasa a ser 9, imprime el 9. El contador pasa a ser 8, imprime el 8. Y así sucesivamente hasta que el contador llega a 1 e imprime el valor 1. ¿Sí? Oye, una pregunta, si yo cambiara, por ejemplo, el incremento o el decremento, lo pasara a 2, ¿cierto? Entonces podríamos estar los números pares o los números impares, ¿cierto? Exactamente. Me leíste el pensamiento porque mira, los siguientes ejemplos, fíjense que el incremento del lado izquierdo es de 2 y del lado derecho es del 3. Y fíjense que en ambos, en uno, en el del lado izquierdo estoy imprimiendo o se está visualizando la tabla del 2 y en la del derecho la tabla del 3. ¿Se puede ver eso? Aquí, perfecto, sí. Bien, fíjense que del lado izquierdo dice para cont igual a 0 hasta cont igual a 20 con incremento de 2. Es decir, el contador empieza en 0, imprime el 0. Cuando vuelve, como el incremento es de 2, en lugar de 0 va a ser 2 el contador. Entonces lo que imprime es 2. Vuelve a incrementarse. Como es 2, el contador que se incrementa en 2 va a ser 4. Y así sucesivamente hasta llegar al 20. Y fíjense cómo de esta manera uno imprime, digamos, los resultados, digamos, en la tabla del 2. Por decirlo de alguna manera y poder aplicarlo a la vida, digamos, cotidiana que uno aprende en el colegio. Y el de al lado, el del lado derecho, fíjense que lo hace, pero con un incremento de 3 en 3. Entonces lo que está haciendo es imprimir la tabla del 3, por decirlo de alguna manera. Empieza en 0, imprime el 0. Después hace un incremento de 3, o sea que el contador pasa a tener 3 e imprime el 3. Luego hace el incremento de 3, va a ser 6, imprime el 6. Y así sucesivamente hasta llegar al 30. ¿Sí? Se pueden hacer estos tipos de saltos. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, Marcos, aquí perfecto, sí. Marcos Paz, ¿sí? ¿Se entendió? Correcto. ¿Seguro? Bueno. Bueno, y para ir terminando, les quería mostrar acá los operadores de comparación y los operadores lógicos que ustedes pueden utilizar y que nosotros en algunas estructuras alternativas estuvimos utilizando, que es para poder hacer comparaciones. Fíjense, el mayor, el menor, mayor igual, menor igual, cómo se utiliza el distinto y cómo se utiliza el igual a. ¿Por qué doble igual para decir igual a? Porque se acuerdan que cuando estábamos haciendo asignación de variables, ¿qué utilizábamos? El igual, un solo igual, es decir, decíamos val igual a algo, a un valor, val igual a 32. Entonces estábamos diciendo que el número 32 se asigna a la variable val. Entonces, como el signo igual se utiliza para la asignación de valores a las variables, como operador de igualación se utiliza el doble igual. Y luego como operadores lógicos, el i y el o. Esos operadores lógicos se pueden utilizar cuando en las estructuras en las alternativas, en las estructuras de decisión,
necesitan comparar varias cosas, necesitan realizar, tener más de una condición. Entonces, si necesitan que en una estructura alternativa se verifiquen dos condiciones, y si se necesitan que esas dos condiciones, por ejemplo, se cumplan, se puede utilizar el operador lógico I, ¿sí? Y si no, el operador lógico O. Eso es dependiendo de lo que uno quiera realizar. ¿Sí? Por ejemplo, si val 1 es mayor a 10 y val 1 digamos es menor es mayor a 10 y val 1 es menor a 30, es decir que está comprendido entre el 10 y el 30, estamos diciendo ahí. Entonces, de esa manera estamos comparando dos condiciones y queremos que se cumplan las dos. Si bien quiero que sea mayor a 10, pero también quiero que sea menor a 30. Entonces, por eso digo, val 1 mayor a 10 y val 1 menor al 30. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, acá bien. Bueno, y esto era todo lo que teníamos que ver de la unidad 3. La próxima estaremos viendo el resto de las unidades. La próxima va a ser el miércoles a las 12:30 también. Y vamos a estar viendo la unidad 4 y 5. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? No, por aquí está bien. Bueno, Marcos Paz, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Antes del miércoles hay que entregar el trabajo práctico Vayan entregándolo a medida que pueden, más que nada para que no se les junte después con el trabajo práctico final, ¿sí? Traten de entregarlo lo antes posible. Si bien hay fechas, traten ustedes de entregarlo lo antes posible por el tiempo de ustedes más que nada, para que no se les junte con los otros trabajos prácticos. Esta semana sin falta ya estoy subiendo el trabajo práctico final, así lo van viendo. Es fácil, es muy parecido a los trabajos prácticos autoasistidos, no es muy complicado. Es decir, hay cosas que ustedes hicieron en los trabajos prácticos autoasistidos que lo van a tener que aplicar en el trabajo práctico final. Así que no van a tener mayor complejidad. Perfecto. ¿Bien? ¿Listo? Bueno. Bien, bien. Bueno, espero que les sea útil y nos vemos el miércoles. Listo, ok. Bueno, Bueno, buenas gracias. tardes. Listo, Chao, chao, chao. gracias. Chao.